Muy buenas tardes con todos. Les saluda Ricardo Ugaz desde la Embajada de los Estados Unidos. En esta oportunidad tenemos el seminario virtual titulado Estudia una maestría en Derecho en los Estados Unidos. El presentador del día de hoy es el director ejecutivo adjunto de la Comisión Fulbright, el señor Jason Cherrill. Jason, muchas gracias por estar con nosotros y por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. La presentación hoy día es justamente para saber un poco más de los estudios de un grado de Derecho, una maestría en Derecho en los Estados Unidos. El propósito de esta presentación básicamente es la primera feria del Derecho, de maestría en Derecho de las universidades de los Estados Unidos en Perú. Entonces, hoy día vamos a conversar un poco del sistema legal en Estados Unidos, el valor de un grado Masters en Derecho, cómo se postula, cómo son las preguntas que debe hacer a las universidades de los Estados Unidos durante la feria. Obviamente vamos a tocar el tema de ayuda financiera y cómo seleccionamos a un programa. Comenzamos. Ese sistema legal en Perú es diferente que los Estados Unidos. Eso es altamente importante porque si uno termina colegio en Perú, puede estudiar un grado de Derecho. En Perú es un grado bachiller en Derecho. Y eso dura aproximadamente 6 años. En Estados Unidos es otro sistema. Terminan colegio y tienen que estudiar un grado bachiller y luego estudian Derecho 3 años. En total son 7 años. En Perú son 6 años. Al terminar ese proceso, básicamente los grados son iguales. Un grado de Derecho en Perú, un bachiller, tiene el mismo valor de un uh, pregrado más el grado de Derecho de 3 años, o sea, los 7 años juntos. Eso es importante. De ahí, en Perú y Estados Unidos, los LLM o los maestrías en Derecho son básicamente iguales para todos y obviamente los doctorados en Perú y Estados Unidos serían igual también. Hay que aclarar ese asunto, es muy, muy importante. Como podemos ver en la pantalla, JD o JD o Juris Doctor es el grado que tiene un abogado en Estados Unidos. Como mencioné, terminan el grado bachiller, estudian 3 años más y pasan el examen que se dice el bar exam en inglés y ahí está, la persona tiene su derecho de practicar derecho en Estados Unidos. Y de ahí obviamente se puede estudiar una maestría o un doctorado en Estados Unidos. Lo importante en esta pantalla dice abajo otros títulos o títulos combinados. Hay que tener cuidado, si yo soy un alumno peruano y ya tengo mi grado, eh, yo soy abogado, mejor dicho, ya tengo mis estudios de derecho, ya estoy en el colegio de abogados, no tengo que estudiar un grado combinado JD-LLM. Eso sería para un alumno americano o de los Estados Unidos que quiere su grado bachiller más su maestría en el mismo momento. Eso es un grado combinado. Entonces, para nosotros en Perú sería solamente el grado LLM o, como hemos mencionado, el doctorado en Derecho, que es otro camino. Ahora, ¿cuál es el propósito? Normalmente para nosotros una maestría en Derecho, un LLM, son para los profesionales, los abogados en Perú que quieren diferenciarse entre los otros abogados y trabajar en el campo de estudio. Un doctor en Derecho es una persona que básicamente es más académica, quiere trabajar probablemente en la universidad o hacer investigación. Entonces, típicamente vemos la necesidad de un LLM o una maestría en Derecho para los abogados que quieren trabajar como abogados en Perú y internacionalmente también. El valor, ya mencioné algunos puntos aquí, el valor de un grado LLM. Primero, son campos muy especializados.
En algunos casos son 9, 10, hasta más diferentes, se dice tracks o specialties en inglés, especialidades. Y estudiando un LLM, y no solamente LLM, un grado en general en los Estados Unidos, es altamente importante crear una red profesional. No solamente otros abogados, pero también facultad de la misma universidad y otros alumnos del mismo programa. Y eso es una red importante para conexiones profesionales que son de por vida, muy importante. Obviamente, estudiando un LLM en Estados Unidos va a aumentar el nivel de inglés. Eso es obvio que vamos a estudiar en inglés. También hay clases en algunas universidades que tienen clases especializadas de inglés para abogados. Eso es otro track. En algunos casos, algunos abogados prefieren estudiar inglés legal o para abogados y luego ingresan en el programa LLM y de ahí en esa manera mejoran su inglés. Y en algunos casos, el último punto en la pantalla, en algunos estados, vamos a ver esto más en esta presentación más detallado, pero en algunos estados el abogado peruano que estudia el LLM en Estados Unidos puede también tomar el examen BAR en Estados Unidos y tener cierta posibilidad de hacer algunos trabajos con los estudios de abogados, como mencioné, en algunos estados. Entonces, para los alumnos peruanos, como mencioné, terminar el grado bachiller es equivalente al grado JD. Ambos son abogados. De ahí, en ambos casos, pueden postular al LLM y básicamente vamos a comenzar a hablar del proceso de la postulación y el primer punto en esta pantalla es la importancia del examen de inglés. Típicamente las universidades aceptan el TOEFL, es el examen probablemente más usado, más conocido, y también el examen IELTS. En ambos casos, el alumno en Perú, el abogado aquí puede elegir cuál examen sería mejor para él o ella y tomarlo y presentarle a la universidad. Personas que han estudiado en Estados Unidos no tienen que dar el examen TOEFL o ni el IELTS tampoco, pero típicamente los alumnos, los abogados peruanos tienen que presentar una nota de un examen de inglés. Ahora, comenzamos, es un checklist, o sea, es cómo se presenta. Ahora, esta información es importante pensando nuevamente en la feria. Vamos a revisar varias piezas de información importante que son importantes también cuando vayamos a la feria y preguntar qué preguntamos a las universidades de los Estados Unidos que van a estar acá en Perú el 12 de octubre en el Swiss Hotel. Primero, tenemos que postular para el programa LLM en muchos casos, no todos los casos, a través de la LSAC, que es Law School Admissions Council. Eso es importante, vamos a revisar un poco más tarde la página LSAC. Segundo punto, se dice en inglés transcripts, básicamente son los constancias de estudios del grado bachiller en Perú. Y obviamente tenemos que traducirlos y mandarlos al LSAC y después ellos les mandan a las universidades en los Estados Unidos. Mencioné la importancia de la nota en inglés. Y en el cuarto punto tenemos cartas de recomendación. Ahora, para profesionales, abogados que quieren estudiar una maestría en Derecho, es probable que pidan cartas de recomendación de algún supervisor o puede ser también un profesor de la misma universidad donde había estudiado el grado bachiller en Perú. Luego tenemos un personal statement, en algunos casos también se dice statement of purpose, pero tenemos que redactar, son ensayos, tenemos que redactar ciertos temas, dependiendo de cada universidad, piden diferente información, pero tenemos que redactar
típicamente, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de ese tipo de programa? ¿Cuál es la importancia para el país, en este caso Perú? ¿Qué voy a hacer con ese tipo de estudios o información después? ¿Cuáles son mi futuro, digamos? ¿Qué voy a hacer después del grado? Y tenemos que incluir un componente sobre, obviamente, retornar al país y hacer una diferencia acá en Perú. Y finalmente, haciendo el último punto del checklist, es el CV para postular. Tenemos que tener en inglés se dice resume, en español es un CV. Estamos hablando de un CV profesional, obviamente son abogados que ya tienen un grado de estudios completo, ya están en el colegio de abogados y probablemente están trabajando. Entonces es un CV profesional que incluye la parte académica. Ahora, he mencionado la página LSAC, que es Law School Admissions Process. Entonces, se puede ver en esta imagen que está en la pantalla, dice Future LLM Students, básicamente futuros alumnos de ese grado Masters en Law, en Derecho. Entonces, ingresamos la página, hacemos clic en Future Students, de ahí nos llevan a esta página y en el centro, acá donde dice Pursuing Your Degree, tenemos que hacer clic donde dice en inglés The LLM Application Process. Este es el proceso de la aplicación. Y es un sistema muy bueno. Ellos les guían a través de este proceso. Entonces, se parece un poco complejo a primera vista esta página, pero es importante y realmente ayuda. Es como una checklist. Y acá comenzamos a ver en esta pantalla justamente la checklist. Entonces podemos apreciar la información que piden. Primero es crear una cuenta en el LSAC con LLM account, dice en inglés. Y luego, y voy a hablar sobre este punto más detallado, el CAS, que es el Credential Assembly Service. LLM, LSAC, mejor dicho, ellos tienen este servicio de evaluación de credenciales. O sea, tenemos que mandar la información de nuestros grados, de nuestros estudios en Perú, a esa página para su evaluación. Y como mencioné, la LSAC se manda a las universidades en Estados Unidos. Luego se puede ver acá en la pantalla, dice English Proficiency. Hemos hablado del examen de inglés TOEFL o IELTS. Y ese último punto es altamente importante. Dice que tenemos que enviar los transcripts de las universidades peruanas al SAC y en una manera muy especial. Y voy a conversar ese proceso. Entonces, en resumen, vamos a crear la cuenta, vamos a mandar nuestras notas de estudios o constancia de estudios a través del sistema CAS. Vamos a tomar un examen de inglés y mandar la nota al LSAC también. Vamos a enviar las cartas de recomendación a la misma LSAC. De ahí vamos a postular electrónicamente desde nuestra cuenta LLM en esta misma página. De ahí vamos a pedir los reportes en línea para cada aplicación y vamos a revisar la respuesta de la evaluación de nuestra información de las universidades en Perú, que se llama Credential Evaluation en inglés. De ahí vamos a revisar y monitorear el proceso. Es como un checklist. Ellos te van a decir, haciendo en esta pantalla, podemos apreciar que tenemos que hacer la cuenta. Y en este caso, el servicio CAS, que es el punto número 2, sí van a cobrar este servicio. Y
aquí muestra el precio, pero tenemos que ver en el sistema, a veces precios cambian. Y tiene una duración de 5 años. Entonces, si postulo este año o mando mis documentos este año y postulo el año siguiente, no tengo que pagar nuevamente. Ahora, después tenemos que decidir dónde vamos a postular. Entonces, yo pago el fee básico de este servicio y de ahí tengo que pagar un fee por cada aplicación que quiero hacer. Y esto es un punto importante, una diferencia, mejor dicho, entre el sistema en Perú y Estados Unidos. En los Estados Unidos, típicamente, alumnos de cualquier tipo, abogados o alumnos de maestrías en otros campos, hacemos aplicaciones a varias universidades, no solamente una. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Si yo hago 4 aplicaciones o 5, tengo que pagar el reporte para que se mande a esa universidad directamente y cada uno tiene una tarifa adicional. Aquí es la checklist. Esta es la lista que muestra y acá se puede ver en esta imagen que dice Academic Program no está completo. Contact Information tampoco está completo. Básicamente recién hemos comenzado este checklist, entonces nada está completo en nuestro ejemplo. Y abajo hay attachments. Primero veo las instrucciones en la imagen, pero abajo dice que vamos a adjuntar los attachments. Entonces tenemos muchas cosas opcionales, diversity statement, additional documents, documentación suplemental, Bar Association o Colegio de Abogados, diferentes antecedentes policiales, todo eso sale aquí. Y de ahí se puede revisar la aplicación antes de enviarla completa. Ahora, regresamos al tema de inglés. Ya establecemos la importancia de la nota de inglés. Pero aquí en la pantalla, si ustedes ven el último punto, hay un código, aquí es un número, 8395. El SAC recibe la nota TOEFL si fuera otra universidad. Entonces, el SAC tiene una nota, un código para recibir la nota de cada postulante. Entonces, no mando la nota directamente a la universidad, mando la nota a el SAC y el SAC pone, o sea, incluye mi nota en mi aplicación a través de su plataforma. Y obviamente el requisito, voy a terminar el punto de inglés, pero el requisito de cada universidad sí varía. No es la misma nota o requisito por cada universidad. Ahora, vamos a hablar un poco de los official records, o en inglés se dice transcripts, además. Hay mucho texto aquí, pero lo que quiero destacar es que la manera de enviar. Entonces, yo estudio, usamos Católica o Universidad de Lima. Yo voy a pedir mis constancias de estudio de la Universidad de Lima. Vengo a la Comisión Fulbright y hacemos la traducción en la Comisión Fulbright. Y de ahí no puedo mandar las notas, los transcripts y las traducciones. Yo tengo que regresar a la Universidad de Lima y ellos tienen que sellar el sobre para que nosotros o para que ellos manden. Típicamente el alumno hace esta parte, pero se manda a la LSAC en el nombre de la universidad en Perú, no en el nombre del alumno. LSAC no acepta constancias de estudios de sobres individuales de los alumnos. Tiene que ser sellado muy seguro de la misma universidad en Perú. Entonces, eso es lo más importante. Eso es para todos los alumnos y no solamente LLM, eso es para cualquier grado de estudio, para un alumno internacional. Ese es un paso altamente importante. Y tenemos que incluir para el SAC todas las instituciones de educación superior donde he estudiado. Por ejemplo, yo hice un ciclo en Pacífico, en administración. No me gustaba eso, entonces me cambié a estudiar Derecho en la Universidad de Lima.
y terminé los 6 años en Lima. Pero también tengo que mandar el ciclo que hice en Pacífico, además de toda la información del grado bachiller que tengo en la Universidad de Lima. Entonces, no podemos no incluir estudios en una universidad en Perú. Es muy importante. Cartas de recomendación son muy usados en Estados Unidos para hasta pregrado, posgrado, doctorados, maestrías, LLMs. Todos piden cartas de recomendación. La diferencia en el caso de LLM puede ser de un supervisor, alguien que ha trabajado en este caso, con el abogado que está haciendo la postulación. Aquí las recomendaciones son básicamente, tenemos que pedir cartas de recomendación de personas que me conocen muy bien. No es la persona más importante en el estudio de abogados, sino quizás mi supervisor directo durante mi tiempo en ese estudio de abogado. O si estamos hablando de la universidad en Perú, puedo solicitar a un profesor que me conoce muy bien, obviamente que me ha enseñado, y no voy a pedir directamente al decano de la facultad porque quizás no me conozca como un profesor. Como aquí mostramos en la pantalla, vamos a poner Admissions Committee. Vamos a dirigir esas cartas a la Admissions Committee. Y normalmente un LLM pide entre 2 a 3 cartas de recomendación. He visto en muchos casos 2, pero en algunos casos 3. Ahora, selecting an LLM, o sea, seleccionando el programa, tenemos que conversar este punto. Primero, quiero mencionar nuevamente la importancia de la feria que vamos a tener. La feria es el día 12 de octubre en el Swiss Hotel y es una feria exclusivamente para programas de LLM. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de buscar un programa? En mi opinión, es conversar directamente con los representantes de los programas LLM y les puedo decir que en este caso tenemos 27 universidades confirmadas de los Estados Unidos que van a estar acá el día 12. Y puedo decir que estas universidades tienen un interés muy especial en el perfil de estudiante peruano, o por lo menos latinoamericano. Ellos están aquí por una razón o varias razones, pero uno de ellos es diversidad en sus programas. Ellos quieren más alumnos peruanos y típicamente muchos tienen algunas ofertas o información sobre ayuda financiera en diferentes aspectos de la postulación. Lo que tenemos que pensar es cuál es la especialidad que estamos buscando. Y les puedo decir, o les quiero decir en este caso, es importante que tengan, que estén muy decididos, no pueden estar o sea, viendo esto por la primera vez, a veces no estoy entre eso y lo otro. Mejor que se conozcan bien antes de ir a la feria y conversar con las personas. Ahora, es posible que una persona quiera más de una especialidad. Pero si estoy confundido, no sé si es esto o el otro, eso no parece muy bien en el momento de conversar con los reps de las universidades. Entonces, tenemos que ver. Ahora, típicamente, en el caso de la beca Fulbright, nosotros tenemos la historia con la beca Fulbright de apoyar el tipo de LLM que tiene un impacto social. Un impacto social en el país, en este caso Perú. Entonces, hay varios tracks o campos de estudio en un LLM, pero podemos ver que derechos humanos es uno que tiene un alto impacto social. Energía o ambiente, otro muy importante. Podemos ver que un ejemplo de un LLM que no tiene necesariamente el impacto social es uno que se llama Corporate Tax Law.
por ejemplo. Entonces, es una posibilidad, pero tenemos que ver cuál es el impacto social cuando estemos hablando de la Comisión Fulbright. Y en el caso de postular a una beca Fulbright, es importante también que tenga un buen academic proposal o una propuesta académica también bien escrito. Entonces, podemos ver la parte académica, cuál es la especialidad, específicamente el currículum del programa, y eso nos ayuda a identificar cuál es la diferencia entre una LLM en resolución de conflictos sociales en esta universidad versus otra universidad. Podemos ver quizás a través del currículum que en la primera universidad, resolución de conflictos sociales es a nivel de estado dentro de un país. Y podemos ver en otro que está a nivel de entre países en una zona. Es un ejemplo de la importancia de ver el currículum. Y conocer la facultad de los programas a través de las páginas web también puede ser una opción. En algunos casos podemos escribir a los programas para preguntar o entender un poco más del enfoque de la investigación en el programa. Después tenemos que ver cuál es mi carrera, o sea, mi trabajo en el futuro. Entonces, ¿cómo sería el Alumni Network, que es la red de alumnos, exalumnos? Y en el programa también puedo dar el examen de bar exam en Estados Unidos, o sea, puedo colegiarme o no, dependiendo del estado. Entonces, creo que hay 30 estados que un alumno internacional se puede colegiarse en ese estado. Entonces, hay como 20 estados que no se puede. Entonces, si mi meta es colegiarme en Estados Unidos, tengo que revisar esa parte, sería muy importante. De ahí, ubicación geográfica, la costa este, oeste, pero quiero decir algo muy importante aquí. Para la Comisión Fulbright y Education USA en este caso, durante la selección de universidades, nosotros enfocamos en la acreditación de la universidad, no la ubicación geográfica necesariamente. Entonces, hay 50 estados en Estados Unidos y todos tienen muchas universidades acreditadas y varios de ellos tienen programas de LLM. Entonces, para Perú, lo más importante es tener la acreditación en Estados Unidos porque regresan a Perú con el grado LLM y se inscribe en SUNEDU, acá en Perú, automáticamente esos grados. De ahí tienen que ir al colegio de abogados, obviamente, para ver ese tema, pero primero es SUNEDU. Entonces es importante para nosotros la acreditación del programa. De ahí tenemos otros detalles, los tamaños de las clases, cuál es el tamaño del student body en general, o sea, el alumnado, cuántos alumnos hay, qué extra actividades académicas que existen en la universidad. Eso para mí, para un abogado, no sería la primer aspecto para filtrar o buscar universidades, pero es importante. En este LSAC Official Guide hay un link, o sea, se puede ver y hasta se muestra universidades de nuestro vecino al norte, Canadá, pero la mayoría están en Estados Unidos y los que trabajan con el SAC están en esta búsqueda. Los que piden sus aplicaciones directas quizás no parezcan en esta link, entonces es mejor que trabajen con un asesor Education USA y nosotros tenemos otras herramientas de buscar universidades LLM o programas de maestría en Derecho que quizás no figuren en esta página de LLM. Otros links importantes, primero Education USA, es educationusa.state.gov.
Esa página es muy importante para encontrar la oficina Education USA más cercana. Ahora, les cuento, en Perú tenemos un número importante de oficinas en las ciudades principales del país. Comenzando en el norte tenemos en la UDEP en Piura, tenemos en el IPNA Chiclayo en Chiclayo, tenemos en el Cultural en Trujillo, en el centro, en Huancayo tenemos IPNA Región Centro. En Lima tenemos IPNA Lima, sede Miraflores y la Comisión Fulbright. Más al centro-sur, en Cusco, tenemos en el IPNA Cusco. Y en Cultural, en Arequipa, tenemos un asesor y también en Hilo, en Cultural. Y también hay oficinas de referencia en Tacna, en Puno, y hacemos visitas a otras ciudades importantes. Pero para encontrar el centro más cercano, pueden visitar esa página. Después tenemos el LLM Guide o la guía para los LLM y la misma página de American Bar Association, sería el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, y National Conference of Bar Examiners. This is the ncbex.org página. Y bueno, después tenemos varios blogs, como este caso aquí estamos mostrando Law School Expert Blog, y otras páginas. Pero repito, es importante, en mi opinión, que ustedes tengan un asesor Education USA y nosotros les podemos ayudar en este caso. Para financiar un programa de LLM, básicamente tenemos que ver qué gastos hay en el programa. Y obviamente tenemos pensión y gastos varios, tenemos alojamiento, tenemos transporte, libros y seguro médico, típicamente. Ahora, ¿de dónde viene la mayoría de ayuda financiera? Típicamente de la misma universidad. Y como mencioné hace unos momentos, probablemente la mayoría de los programas LLM que vienen el 12 de octubre en el Swiss Hotel, probablemente tienen alguna oferta o por lo menos información en cómo se puede financiar un grado en Estados Unidos. Para mí, un beneficio de un programa LLM es que típicamente son un poquito más corto, un año hasta 18 meses en algunos casos. Entonces, no son los más costosos para comenzar. De ahí tenemos otras opciones de ayuda financiera como Fulbright. Hay un programa que se llama el Row Fund, el OAS, es un préstamo pequeño. Yo sé que Pronabec también es un programa de crédito en Perú. Ahora, no tendría que ver si Pronabec apoya como beca a un LLM. Mucho dependería, en mi opinión, de qué campo o qué especialidad sería ese impacto social que mencioné para el programa Fulbright. Ahora, ¿cuál es el evento principal? ¿Por qué estamos con este webinar hoy día? Esto es el 2017 Education USA LLM Tour y es por la primera vez en Perú y en la región. Ahí estamos. Les invito a asistir a este evento en el Swiss Hotel y abajo en esta imagen es el link de inscripción. Es edusa-llmtour.org/Lima. Repito, edusa-llmtour.org/Lima. La inscripción es gratuita. Es para abogados, obviamente, o personas y carreras afines, ¿no? O puede ser también alumnos en el último año de Derecho que quieren seguir rápidamente o quizás en los próximos años una maestría en Derecho. Ahora, ¿cuándo es el evento? He mencionado varias veces 12 de octubre, la hora de 6 de la tarde hasta 9 de la noche, 6 a 9.
Ahí está, 18 a 21 horas. Si no pueden asistir a ese evento, estamos trabajando con una visita. Vamos a llevar la mayoría de las mismas universidades a nuestra partner acá en Perú, UDEP, una universidad muy importante para nosotros. Justamente UDEP en Campus Piura tiene oficina Education USA. Y el siguiente día, el día 13 de octubre, mediodía, por 2 horas, de 12 al día o mediodía hasta las 2 de la tarde, los alumnos de la Universidad de Piura, de ESAN, de Pacífico, de Lima, de Católica, que están en el mismo consorcio con la UDEP, todos están invitados. Y entiendo que el público, otros abogados o otros alumnos estudiando Derecho también pueden ir. Y acá en este caso tenemos un código para escanear la inscripción. Si no lee ese código, es /goo.gl/3rs9nz. Le dejo eso en la pantalla un momento para los que quieren ir a la UDEP el día 13 al mediodía. Acá dice más de 15 universidades. El número actual para la UDEP es 20. 20 universidades han confirmado su participación en ese evento y en el día anterior, en la noche, son 27 universidades de los Estados Unidos que van a estar en el Swiss Hotel. Entonces, regreso a la inscripción para el evento principal en el Swiss Hotel es edusa-llmtour.org/Lima y como pueden ver en la pantalla de la UDEP, sería mejor con su smartphone escanear ese código y va directamente a la inscripción. Si no, pueden poner ese link en su browser. Ahora, proceso para inscripción de abogado en los Estados Unidos. No tenemos la inscripción a nivel nacional. Entonces, la guía comprensiva de los procesos de inscripción es el NCBEX. Y eso les puede identificar los estados que sí trabajan con el bar exam. Y para trabajar en Estados Unidos como abogado internacional, pero hay que recordar que el propósito para la mayoría obviamente es regresar a Perú y laborar como abogados acá. Si quieren más información, les invito a nuestra oficina. Estoy aquí con mi colega Lurka Ramírez, y el señor Ricardo Ugaz de la embajada. Education USA está en la Comisión Fulbright en San Borja, Juan Romero Hidalgo 444. Y también quiero decir, en Lima, la otra oficina está en el IPNA Miraflores. Abajo se puede apreciar los Facebooks que tenemos, Fulbright Perú y obviamente Education USA Perú. Ahora vamos a avanzar un poco con preguntas y estoy aquí con Lurka para ayudarme con algunas preguntas. Andrés nos pregunta si no terminaste en quinto o tercio, si puedes postular y ser admitido en Estados Unidos. Yo diría que sí. El número de universidades que tenemos en Estados Unidos es impresionante y hay que recordar que que cada uno tiene un perfil, o busca, mejor dicho, un perfil de estudiante diferente, y ese incluye el grade point average. Pero es cierto que la mayoría sí van a pedir un 3.0 sobre 4, pero también tenemos que saber cómo es el sistema, la tendencia de las notas en Perú. Entonces, una persona con 15 puntos en San Marcos probablemente tiene 4.0 en Estados Unidos, entonces tenemos que ver esa diferencia. Pero sí me gusta la idea de identificar el rank. Otra pregunta, aparte de los masters o PhD en Estados Unidos, ¿también podrías cursar estudios de posgrado de 3 o 4 meses? Bueno, hay programas cortos, como acá se diría diplomado, probablemente un año académico.
3 o 4 meses quizás sería un tipo intercambio o podría ser un programa de inglés para abogados o una especialidad muy corto, pero sí, hay que visitar a nuestras oficinas y ver qué podemos encontrar en el sistema. La siguiente pregunta dice, estoy interesado en derecho marítimo para aplicar en Ecuador, ya que la ley es obsoleta y las multas están en Sucre todavía, a pesar de la moneda. Ya, gracias por la pregunta, Fabricio. Yo digo que Estados Unidos, teniendo este coste este-oeste, vamos a tener varios programas de maestrías en ese tipo, en esa especialidad. Ahora, ¿dónde aplicas ese tipo de información o conocimiento? Mucho depende de ti y también del gobierno de ese mismo país. Tenemos muchos asesores en el país Ecuador y les te invito a la página educationusa.state.gov para ver la oficina más cercana en Ecuador. Tenemos en Guayaquil, en Quito, en otros puntos. Siguiente pregunta. Estoy interesado en una maestría con énfasis en derecho migratorio. ¿Hay algún programa especial en esa materia? Daniel, fantástica pregunta. Yo no soy abogado, no soy especialista en ese tipo, en todos los LLMs, pero yo te recomiendo ir a la feria, inscribirte gratuitamente, si puedes ir al Swiss Hotel en la noche, el día 12, si no, el siguiente día en la UDEP, el día 13, sería una excelente pregunta para los mismos programas que van a estar acá. Yo supongo que sí, pero no quiero decir sí o no en este momento. Tenemos otras preguntas. ¿Mi bachiller de universidad peruana es válido en los Estados Unidos? Sí, justamente para un grado Masters in Law o maestría en Derecho, el grado bachiller en Perú es en Derecho. Si he estudiado los 6 años, si he terminado en el colegio de abogados, yo soy abogado y eso es suficiente para ir a hacer una maestría en Estados Unidos. Otra pregunta, cuando termine mi LLM en los Estados Unidos, ¿mi grado es reconocido aquí en Perú? Sí, sí has estudiado en universidad acreditada. Como mencioné anteriormente, el SUNEDU en Perú reconoce automáticamente los grados y títulos de las universidades acreditadas en Estados Unidos. Entonces es importante, y Education USA no trabaja con instituciones no acreditadas. Entonces, si trabajan con un asesor Education USA, toda la información que vamos a ofrecer es de universidades acreditadas. Acá dice, si no estudié Derecho, pero quiero hacer una maestría de Derecho Corporativo, ¿puedo hacerlo? Ahora, buena pregunta también para los representantes. Hemos tenido casos, y no puedo decir si es derecho corporativo o no, pero he tenido un caso en resolución de conflictos sociales. Y la persona había estudiado relaciones internacionales y luego hizo un programa en Estados Unidos justamente sobre conflict resolution en un programa de derecho. Entonces, por eso hemos dicho al principio, esta feria es para abogados, pero también dice carreras afines. Entonces, es muy posible. Miguel, te recomiendo preguntar esa en la misma feria. Sería ideal ese tipo de pregunta. ¿Qué tan importante es la feria LLM? Bueno, la feria es una manera de conversar en una sola noche con 27 universidades ofreciendo un solo programa que es maestría en Derecho en el mismo lugar. Entonces, para mí es altamente importante para un alumno terminando carrera de Derecho o un profesional abogado que quiere diferenciarse en Perú. Hay que recordar que en Perú
por lo menos hace 6, 7 años, Derecho fue la carrera de pregrado más estudiada en todo Perú. Entonces, hay mucha competencia entre los abogados y una buena manera de diferenciarse es con un LLM de los Estados Unidos. Y la última pregunta en la lista es de Ana. Ella me pregunta, ¿es necesario inglés para asistir a la feria? Y para la feria, yo diría probablemente se puede conversar un poco en español, pero hay que recordar, si estás en la feria el día 12 de octubre, pensando en estudiar en 2018, la postulación es básicamente ahora. Entonces voy a tener que dar mi examen de inglés dentro de un mes o hasta 2 meses. Entonces sería mejor que tengas el nivel de inglés. Si no puedes hablar inglés o inglés muy básico, quizás estudies inglés acá en el IPNA, por ejemplo, y luego postulas el próximo año para el programa de maestría. Un punto importante es la edad promedia en Estados Unidos. Primero, no tenemos límites de edad, típicamente. Y la edad promedia para un grado máster en casi todos los campos es un poco más que acá en Perú. Entonces, si necesito trabajar un año más, estudiar más inglés para tener mayor nivel, no hay problema. No vamos a perder nada. La otra pregunta, dos más. ¿Es necesario enviar al LSAC una copia certificada de mi diploma de abogado con apostilla o es suficiente con la certificación de administrador? La respuesta es, la página LSAC te va a indicar qué se requiere, pero típicamente son transcripts oficiales de la misma universidad con una traducción válida, por ejemplo, de la Comisión Fulbright. Entonces, no creo que sea necesario la apostilla, pero sí, obviamente, originales certificados de la misma universidad. Otra pregunta, yo soy estudiante pregrado, ¿puedo hacer la maestría en Estados Unidos? Álvaro, si estás estudiando pregrado ahora, y si tú quieres cambiar o transferir y terminar el grado en Estados Unidos en Derecho, la respuesta corta es no, porque son diferentes sistemas de derecho a nivel de pregrado. Entonces, mejor que termines en Perú, estudiar Derecho, colegiarte en el Colegio de Abogados, y de ahí, en el momento adecuado, postulas a un LLM. Entonces, yo diría, en el caso de maestría, no se puede transferir y terminar el grado bachiller en Estados Unidos, porque justamente un grado de Derecho en Estados Unidos no es un grado bachiller, es después de un grado bachiller, entonces es otro sistema. Y la última pregunta, ¿es necesario tener experiencia profesional para postular a un LLM o PhD? Dependiendo del perfil del programa. En excelente pregunta, Andrés. En la feria, en el Swiss Hotel o en la UDEP, puedes preguntar directamente cuál es el perfil de estudiante en el programa en cuestión. Entonces, quizás Universidad X, aquí el perfil promedio tiene 2 años de experiencia, pero en la Universidad Y, acá, el tiempo promedio es solamente 1 año. Para poner algún énfasis en ese punto, la Comisión Fulbright para su beca pide un mínimo de 2 años de experiencia laboral. Pero hay programas fuera de Fulbright que aceptan menos experiencia laboral. Hay que ver cuál es el perfil de las instituciones que van a visitar a Perú. Otra pregunta, si tengo la residencia americana, ¿hay algún beneficio? ¿Es necesario dar el examen de inglés? Tener residencia o hasta ciudadanía en Estados Unidos no me exoneran automáticamente del examen de inglés. Si he estudiado, he estudiado en los Estados Unidos por un cierto tiempo, eso sí me exonera la necesidad. Entonces, hay personas que son ciudadanos, pero nunca han vivido en Estados Unidos y sus estudios son de Perú y ellos tienen que dar el examen de inglés.
Entonces yo diría que depende de cuántos años has estudiado en Estados Unidos. Bueno, jóvenes, profesionales, muchas gracias por su tiempo. Yo quiero que se inscriban en la feria. Eso sería excelente. Verlos el día 12 a las 6 de la tarde para el ingreso en el Swiss Hotel. Y si no, el siguiente día vamos a estar en la Universidad de UDEP Campus Lima por la misma feria. Muchísimas gracias.